Buenas noches, hermanos. Muy bien, mis hermanos, pues nuevamente le hago una pregunta. A ver, mis hermanos, mis hermanas y mis hermanos, ¿reconoce a Jesús como su Señor? Jesús nos quiere llevar a un punto crucial, a un punto donde usted y yo, nosotros, todos los que nos digamos cristianos, debemos y estamos obligados a dar una respuesta a esa fe que decimos tener. Usted y yo estamos obligados a dar una respuesta a la fe que decimos profesar. Y es hacia ese punto en que nos quiere llevar Jesús. Porque yo sé, mis hermanos, que por varios años, todos los presentes, hemos recibido mucha palabra. Y sin embargo, a pesar de toda la palabra que hemos recibido, yo le puedo asegurar que a pesar de ese alimento, de todo el fertilizante con que nos han abonado, de tanta exhortación de parte de Dios, usted y yo no hemos dado el fruto, o al menos no todo el fruto que Jesús espera de nosotros. Yo se lo puedo asegurar. Es cierto, ya sabemos mucha teoría, pero nos hace falta la práctica. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está demandando? ¿Qué sigue? Busque Lucas 6:43, por favor. Vamos a nuestro libro de estudio. Vamos a buscar las palabras de Jesús para que nos enseñe. Lucas 6:43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bien, mis hermanos, Jesús nos está diciendo que por el fruto se identifica el árbol. Y yo considero que todos los presentes podemos identificar al menos un tipo de árbol con su fruto. Sí lo podemos identificar, ¿verdad? Si usted conoce las guayabas y va caminando por la calle, ve un guayabo y dice, pues este es un guayabo. Lo identifica porque luego tienen ahí sus frutitos. Tal vez esté verde porque no es tiempo de recoger el fruto, pero lo puede identificar. O puede ver un naranjo y saber que en su tiempo pues se van a cosechar naranjas, ¿no? Por lo general, mis hermanos, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos acercamos a un árbol? Bueno, lo buscamos por varias razones. Una de ellas es para protegernos del sol, lo buscamos por su sombra. Pero al estar cerca del árbol lo volteamos a ver y buscamos a ver si tiene algún fruto. Y si encontramos un fruto, lo tomamos, nos alimentamos de él, porque para eso es el fruto, para disfrutarlo, para alimentarlo. Y el Señor hace una analogía de los hombres con los árboles, pero de aquellos hombres que están buscando de Dios. Habla de los hombres justos. Salmo 1:2. Dice la Escritura: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de un hombre justo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, mis hermanos, Dios anhela que prosperemos en todo. En 3 de Juan 1:2, no lo busque, yo se lo leo, dice: amado, nos está hablando a todos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero para eso, mis hermanos, para prosperar, y no solamente estoy hablando de recursos económicos, no vamos a entrar en la onda de la prosperidad, todo cristiano debe de sí o sí dar un fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? Bueno, en teoría se supone que debemos de dar un fruto bueno, ¿verdad? Sin embargo, existen cristianos que aparentan ser como árboles frondosos. Hay cristianos que se han alimentado por años en abundancia. Están en la congregación, asisten fielmente, incluso diezman y ofrendan. Pero por alguna razón desconocida para todos, no dan fruto, o al menos no el fruto que Dios demanda. O de plano no dan nada de fruto, ya no se diga el 30 o el 60, a veces ni el 10, ni el 5, ni el 1%. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que hay personas que viven dentro de las congregaciones y no dan fruto? Miren, Jesús nos lo ilustra de la siguiente forma. Vaya al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 12. Jesús iba caminando y en el camino Jesús vio algo.
Y dice, al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué se expresó de esta forma? Jesús hizo de la higuera un ejemplo no para los árboles, sino de los hombres de esa generación. Por eso dice, y lo oyeron sus discípulos. Jesús quería que entendieran que la higuera era una figura de la iglesia judía. De esta forma, Jesús emitió un juicio muy duro, una condenación a esa iglesia, porque solamente era una iglesia religiosa, era una iglesia llena de estatutos inútiles. Y les dijo a los de esa iglesia, eres incapaz de dar un buen fruto, así que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Qué condenación tan fuerte, ¿verdad? Jesús vino a la tierra en busca de frutos buenos de su pueblo, pero al estar con ellos no encontró ningún pequeño fruto. Y esta es una situación penosa. Miren, es una historia triste de la cual nosotros debemos de aprender. ¿Y por qué debemos de aprender de esta historia? Porque usted y yo podemos parecernos a esa higuera. Es decir, tener hojas verdes, pero no llevar fruto. Y qué vergüenza pasaremos, mis hermanos. ¿Qué cuentas le daremos a Dios en ese día si en algún momento un hermano en la fe o alguna otra persona con una necesidad real, con un problema o incluso con hambre espiritual se nos acerca esperando de nosotros un fruto aunque sea pequeño y verde, pero no encuentre nada? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Y si como cristianos no tenemos nada, no tenemos absolutamente ni un fruto que dar, por pequeñito que sea, ni siquiera algo verde, pues algo está sucediendo. Algo muy triste está sucediendo. Pero ¿saben? Aún es peor ser como el naranjo amargo. ¿Por qué? Porque qué triste será que alguien se acerque a nosotros buscando sombra, es decir, apoyo, cobertura, porque nos ven tal vez verdes y con hojas, y a lo mejor por ahí se ve algo de fruto. ¿Usted ha visto los naranjos amargos? ¿Sí? Que tienen por ahí las naranjas y se ven bonitas, ¿sí? Pero al estar cerca y tomar el fruto, cuando lo prueban, nuestro fruto, no es bueno. Y quien está cerca solamente hace caras de lo amargo y lo agarroso que está y lo deja en el piso tirado. Qué triste será ser como él. Y sí, mis hermanos, como lo escucha, si como cristianos no corregimos, podemos ser así como el naranjo amargo. Y mire, debemos de diferenciar. Problemas todos los tenemos. Todos los tenemos. O sea, que levante la mano quien no tiene problemas. Todos los tenemos. A veces pensamos que los demás están libres de problemas. No, todos tenemos problemas, unos más que otros, pero nadie se salva. E incluso hablamos del gobierno corrupto, de la violencia y del pecado, que son cosas que están en el mundo y que no podemos evitar. Son cosas que no podemos controlar, pero claro que las podemos comentar, son parte de la vida. Y también, mis hermanos, podemos comentar nuestros problemas con los hermanos. Podemos pedir ayuda, podemos pedir oración, podemos pedir soporte, apoyo, pero que no sea la única cosa que salga de nosotros. Pues hay algunos cristianos que se quedan estancados en sus problemas. Es como si les hubieran puesto concreto en sus pies y se quedan ahí. Ya sea en sus problemas o incluso a veces en los de los externos. Y aunque saben que Dios está demandando que cambiemos, no quieren cambiar. Y al hablar con ellos, solo salen frutos amargos, quejas, tristezas, frustraciones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Mis hermanos, qué feo cuando de un cristiano lo único que sale de su boca son frutos amargos. Quejas, sufrimiento. Sí, las podemos comentar, pero no debe de ser lo único. También hay bendiciones y a veces por las quejas se nos olvidan las bendiciones. Pero hagamos un recuento. ¿Qué tendremos más? ¿Bendiciones o problemas?
Bendiciones. A veces ese fruto agrio y amargo carcome a los demás, a los que están alrededor de nosotros. Mire, Dios no espera ni quiere eso de sus hijos. Mis hermanos, Dios nos demanda que demos un buen fruto, pero no que estemos llenos de hojas. Las hojas son adorno. Pero entonces, mis hermanos, ¿cuál es el fruto, el primer fruto que debemos de dar como cristianos? El primer fruto que debemos de dar como cristianos es el fruto del Espíritu, que es el que viene de parte de Dios. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo le pregunto a mis hermanos, ¿tiene esos frutos? ¿Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Pues si usted no los tiene, yo tampoco, no se preocupe. Estamos en las mismas circunstancias, pero tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo es que podemos dar esos frutos espirituales? ¿Cómo los podemos dar? Es decir, ¿salen solos así porque sí? ¿Se dan solitos por decirnos cristianos, por querernos portar bien? Es que ya soy cristiano, me voy a portar bien. ¿Ya nos brota el amor? ¿Nos brota la paciencia, la paz? ¿Nos brota así solito? No, mis hermanos, la verdad es que no. No nos brota. A veces ni se nos nota que somos cristianos. Miren, es cierto que al arrepentirnos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice la Escritura que somos nueva creación, somos hechos nuevos. Pero al seguir con las dos naturalezas, es decir, con la naturaleza, la nueva, la espiritual, y con la naturaleza caída, la adámica, aún cargamos muchas cosas dentro de nosotros. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Son tantas cosas que tenemos que limpiar, que nos tenemos que quitar, pero a veces simplemente hacemos como que no pasa nada. Vamos a Lucas 6:45, por favor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando escuchamos a una persona que dice majaderías, lo primero que decimos, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad que sí? Luego lo sacamos. O cuando alguien tiene una mala actitud, le sacamos ese versículo. Pero en este versículo encontramos la palabra tesoro. ¿Qué es un tesoro? Por lo general, al escuchar esta palabra, nos imaginamos un baúl o una caja enorme, llena, donde abundan o están en exceso monedas de oro, joyas, diamantes, una corona, una espada ahí con empuñadura de plata y de oro. Nos imaginamos algo valioso. Pero en sí la palabra tesoro, mis hermanos, es la acumulación o el apilamiento de cualquier cosa. Eso es un tesoro. La acumulación o apilamiento de cualquier cosa. Cualquier cosa que sea valiosa para nosotros. Es atesorar o llenarnos de algo. Y ya está entendiendo más o menos hacia dónde me quiero dirigir. Por otro lado, mis hermanos, existen otro tipo de personas que también atesoran cosas, diferentes cosas. Estos se llenan de artículos, pero solamente que son valiosos. Los tienen identificados claramente y en orden. Estas personas tienen un objetivo definido y hacen un verdadero tesoro de eso de lo que se están llenando. También son acumuladores, pero se les llama coleccionistas. Y ahí ya cambia la cosa, es muy diferente. Y en un sentido figurado, mis hermanos, usted y yo podemos tener este tipo de tesoros. Podemos estar llenos de algo bueno, valioso, o podemos estar llenos de algo malo e inservible. Cada quien, esto es personal, atesora lo que considera importante en su corazón. Cada quien. Lucas 6:45, lo vuelvo a leer. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A ver, vamos en sentido inverso. Si Jesús nos dice que de la abundancia de nuestro corazón, de lo que estamos llenos, de eso que atesoramos, de eso hablamos,
esto nos debe de llevar a reflexionar. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que tengo adentro? Es decir, ¿qué sale de usted, mi hermano? ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de cada uno de nosotros cuando hablamos con los demás, cuando convivimos? ¿Bendiciones? ¿Palabras sabias? ¿O puntos suspensivos? Analicemos nuestra vida. ¿Lo que sale es un fruto bueno o un fruto malo? Mire, déjeme le comento que de entrada, como humanos, no tenemos la necesidad de esforzarnos para llenar el corazón de lo malo. No tenemos necesidad de esforzarnos. Es más, eso ya viene en el paquete. Nacimos con pecado. Cuando llegamos a este mundo, llegamos con pecado. Y además el mundo nos llena cada día de perversiones. Cada día nos está mandando información. Esto y esto. Y todavía nosotros intencionalmente le agregamos más y más y más cosas malas. Es decir, que tenemos un tesoro, un acumulamiento enorme de todas las cosas malas que hemos estado absorbiendo por años. Mis hermanos, ¿creen en Jesús? ¿Ya somos salvos? Sí, por gracia. Pero a pesar de ser hijos de Dios no estamos limpios. Porque yo le puedo asegurar que los malos pensamientos nos llegan rapidísimo, ¿sí o no? Miren, mis hermanos, es terrible cuando vivimos en un mundo pecaminoso antes de llegar a la fe y éramos de lo peor. Es terrible, al menos para mí, escuchar cuando unas personas hablan en doble sentido. Es terrible, porque sé de lo que están hablando y me duele. Me duele saberlo. Me duele su actitud. Recuerdo que así era yo. Y lo sé. Y me retiro y digo, ay, Señor. Pero yo sé que usted está igual, mi hermano. Así estamos. ¿Por qué nos llegan esos malos pensamientos? Pues porque todavía están ahí, dentro de nosotros. No es algo que desconocemos. Y luego lo peor, nos falta tanta sabiduría que nos salen como frutos malos con nuestras actitudes. Nos sale como el orgullo, nos sale el fruto como el egoísmo, como la altanería, como la envidia. Y nos creemos mejores que los demás por cualquier cosa, porque tengo un peso encima. Nadie, mis hermanos, es mejor que nadie delante de Dios. Pero tristemente esos frutos los hacemos evidentes porque abundan en nosotros. Y cuando hablamos, muchas veces salen los malos frutos. ¿Será acaso esta la vida abundante que Dios ofrece? ¿Será acaso esta la vida abundante que Dios quiere para nosotros? No, mis hermanos, no es esa la vida que Dios quiere para nosotros, no es así. El problema de usted, de mí y de todo aquel que no ha hecho cambios en su vida es que no quiere cambiar. En muchas de las ocasiones estamos cómodos con nuestra vida, con nuestra forma de vida y no le creemos a Dios. ¿Y sabe? No creerle a Dios es pecado. Así de fácil, así de simple. Dios nos pide a sus hijos que eso que estamos acumulando dentro de nosotros, ese apilamiento de cosas malas, las vayamos tirando, que nos deshagamos de ese mal tesoro. En Efesios 4:31, si me acompañan por favor. En Efesios 4:31 dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y toda malicia, mis hermanos, ¿qué es toda la malicia? Pues todo eso que sabemos que tenemos dentro. Así que no os hagamos, ¿verdad? También nuestro pecado favorito. Eso es lo que nos está demandando el Señor, que nos lo quitemos nosotros. La responsabilidad de deshacernos de lo malo, de quitarlo de nosotros, de minar, de ir haciendo cada día más pequeño ese tesoro de cosas malas que abundan en nuestro corazón, de ir haciéndolo cada día más pequeño, que nos lleva a dar malos frutos, nos corresponde a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Quítese de encima. Ahora usted decide si lo quiere quitar o no, Esa es su decisión. Dios, mis hermanos, con amor nos da su palabra para guiarnos, para enseñarnos. Nos la da con amor, pero cada quien debe de hacer su parte. No va a bajar el Señor a quitárnoslo. Por otro lado, ¿cómo es que podremos sacar lo bueno de nuestro corazón?
ahí viene la contraparte. ¿Cómo es que podremos sacar lo bueno de nuestro corazón? Es decir, ¿cómo podremos dar frutos espirituales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será acaso que con el simple hecho de pensar desde hoy tendré amor? Desde hoy tendré gozo, desde hoy tendré paciencia, desde hoy seré benigno, desde hoy seré bondadoso, desde hoy tendré mucha fe, tendré mucha mansedumbre y templanza? ¿Será acaso de esa forma, mis hermanos? ¿Teniendo buenos propósitos? No, mis hermanos, son como los propósitos de Año Nuevo. En 3, 4 días ya se olvidaron esos propósitos. Así es. Entonces, ¿cómo es que podremos dar el fruto espiritual que Dios espera en nosotros? Porque con la simple intención, mis hermanos, no basta. No basta. Si creemos que solo con anhelar, con tener una buena disposición, pues nos estamos equivocando. Lo único que va a pasar es que con el tiempo nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar de esforzarnos en querer hacer las cosas bien. Nos vamos a cansar de que yo trato de hacer las cosas y no me funcionan. ¿Sabe? Porque no son reales. Es teatro y se nos va a caer. Y ¿saben? Esa frustración nos va a hacer tropezar. Muchas de las actitudes que nosotros podemos decir correctas solo serán frutos de utilería. Es como esos que se ponen de adorno en los comedores, de esas peras, manzanas y granadas que son de cera y de plástico. ¿Las conoce? Frutos que parecen de verdad, pero cuando los mordemos nos damos cuenta de que son falsos. El problema es que el fruto espiritual que queremos dar de amor, gozo, paz, benignidad, se está forzando. No se da de manera natural. ¿O usted qué cree? ¿Que un árbol de limones se esfuerza en dar limones? Para nada. Él no se esfuerza, es más, ni se preocupa. Da limones porque es un árbol de limones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos darle el fruto espiritual, el verdadero, sin forzarlo? ¿Cómo es que lo podremos hacer? ¿Saben? Muy fácil. Convirtiéndonos en unos acumuladores de la palabra de Dios, en unos acumuladores de sus enseñanzas, alimentándonos todos los días de la palabra, teniendo comunión con Jesús, abundando en sus enseñanzas, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, y poniendo sobre todo en práctica sus mandatos y sus ordenanzas. Así de sencillo, mis hermanos, al menos en teoría. ¿Qué sucederá si estamos saturados de la palabra de Dios, si estamos llenos de su palabra? Pues vamos a tener un gran acumulamiento, un gran tesoro, y además lo vamos a tener clasificado y ordenado. Coleccionaremos sus lecciones, sus ejemplos que nos da, para ponerlos por obra, y entonces podremos dar fruto. Así se da el fruto, mis hermanos, el fruto espiritual sin forzarlo. Y la persona que lo da es porque está metida con el Señor. No se preocupa por dar el fruto, solito sale. ¿Por qué? Porque está llena de Dios. Y así, del buen tesoro de su corazón, sacará lo bueno. Y de la abundancia del corazón, hablará su boca. Porque podemos tener años y años como cristianos y todavía no dar esos frutos. Podemos tener decenas de años y no tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Y saben, mis hermanos, tal vez ni siquiera sabemos y ni nos hemos dado cuenta si damos fruto bueno o damos fruto malo. Pero hay una solución. Y decían en el canal 8, acérquese a quien más confianza le tenga. Acérquese a su cónyuge, acérquese a sus padres, acérquese a sus hijos o a algunos hermanos maduros en la fe, a quien usted les tenga confianza, y hágales la pregunta de forma clara, directa, llana. Hermano, esposa, esposo, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy dando fruto espiritual? ¿Has visto cambios en mi vida? Atrévase, porque le pueden decir que no, Pero si le dicen que sí, pues adelante, continúe por el camino, llénese de la palabra de Dios. Pero si le dicen que no, pues no pasa nada, mis hermanos. A llenar ese tesoro, métase con el Señor, pero de verdad métase con el Señor. Pues es ahí, mis hermanos, en los más cercanos, en la familia, donde tenemos que empezar a fructificar. Si sus hijos se acercan a usted y no ven fruto, van a salir corriendo. A veces queremos aparentar dar fruto y que sabemos muchas cosas y que tenemos comunión con el Señor, con los de afuera, y tratamos de ser luz de la calle y somos oscuridad de la casa.
¿De qué servirá eso? ¿Qué nos va a demandar el Señor? Miren, mis hermanos, yo tengo un compromiso muy grande con el Señor, no por compartir ahorita la palabra. Claro que tengo un compromiso, pero mi obligación está con mi esposa, con mis hijos. Es lo primero que el Señor me ha dado, es lo primero que me va a demandar. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Jesús nos ha enseñado, mis hermanos, que debemos de quitarnos la religiosidad. Y nos dio el mandamiento: amad a los enemigos y que no debemos de juzgar mal. Pero ¿sabe? No lo podremos hacer. Usted no va a poder amar a los enemigos, no va a poder dejar de juzgar, no va a poder hacer todo lo que nos pide si su palabra no abunda en nosotros. No lo podremos hacer. Y si esta enseñanza nos ha mostrado que aún no damos frutos espirituales, ¿sabe? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos muestra que aún no damos frutos espirituales, porque esta es una alerta de parte de Dios, porque ello es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad de retomar la Escritura y llenarnos de ella, porque solo con la llenura de Dios y su Espíritu Santo podremos dar otros frutos, frutos de justicia, frutos de labios que honren su nombre y frutos de servicio, porque debemos de servir con entendimiento. Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor. Todos queremos lo mejor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos, mis hermanos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No son suyos, mis hermanos, son de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, si podemos dar un fruto, es porque estamos pegados a la vida. Solamente por eso. Prosigo. ¿Qué más hay para nosotros en palabras de Jesús? Al inicio le hice una pregunta. La pregunta fue: ¿reconoce a Jesús como su Señor? Bien, continuamos en Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, mis hermanos, cuando estaba haciendo esta enseñanza, esta frase a mí me traspasó el alma. Esta es una expresión de Jesús como una dura reprimienda para cada uno de nosotros. Nos atrevemos a decirle Señor, Señor, pero no lo obedecemos. No hacemos lo que Él dice. Esta es una llamada de atención muy fuerte a dejar de aparentar solo de labios para afuera. De verdad, mis hermanos, este es un llamado a obedecerle, pero genuinamente. El Señor nos da instrucciones a todos de forma general. Ahí están los 10 mandamientos: no mientas, no adulteres, no envidies, no robes, no levantes falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que nos dice a cada uno en forma particular, según nuestro problema, ya sea dejar de pelear con la esposa, o tener falta de amor hacia ella, o la esposa que tiene falta de respeto hacia el esposo, o una mala o nula atención hacia los hijos, falta de cuidado y diligencia en el trabajo. ¿Cuántas cosas hacemos mal? Ofensas entre hermanos, amistades rotas, qué sé yo. El Señor nos demanda a cada uno algo. Cada uno tenemos cosas que el Señor nos dice: quita eso, fulanito de tal, manganito, para no decir nombres porque luego me meto en problemas. Y tal vez ha pasado mucho tiempo que el Señor nos está demandando algo y seguimos igual. Por lo tanto, mis hermanos, si sabemos que estamos en esa situación, Jesús nos dice: no me llames Señor. No me llames Señor si no estás dispuesto a obedecer. No me llames Señor si no quieres hacer lo que te he enseñado. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, subraye, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que ha edificado una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿A qué palabras se refiere Jesús? ¿A todas las que Él dijo? Sí y no, porque no las sabemos todas. Así que, mis hermanos, no son todas las palabras, sino las que hemos escuchado y aprendido. A esas nos va a demandar el Señor. Lo que usted sí sabe, el Señor no es injusto. Si usted no se acuerda de algo o si nunca se lo aprendió, no se preocupe,
pero sí se acuerda de los mandamientos, ¿verdad? Pues empezando por eso nos lo va a demandar. Por lo tanto dice que si escuchamos su palabra, si somos prudentes y actuamos de forma correcta, en consecuencia a lo que sabemos, y poco a poco vamos abrazando más y más su palabra, las acumulamos las enseñanzas de Él, las atesoramos en nosotros y sobre todo las empezamos a vivir, seremos bendecidos. Jesús nos dice, fíjese lo que nos dice Jesús: si tú estás atesorando mi palabra y haces las cosas bien, adelante. Estás poniendo fundamentos fuertes, firmes y profundos donde estás construyendo tu vida cristiana. Y me has encontrado a mí, la roca que no puede ser movida. Algún día llegarán los problemas a tu vida, no los podrás evitar. Incluso yo permitiré algunos para que madures. Los problemas llegarán de forma impetuosa y sentirás que te ahogan, pero estás construyendo bien. Llegará el momento en que los problemas pasen y estarás firme, fundamentado en mi palabra, y aún en los problemas darás fruto. Versículo 49. ¿Qué más dice Jesús? Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y en el Evangelio de Mateo, en palabras de Jesús, encontramos el paralelo. Busque por favor Mateo 7:26, porque hay una palabra interesante. El Señor está hablando a nosotros y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí subráyelo, póngale marcador con rojo. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dio con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dijimos al principio que las palabras de Jesús son para nosotros, ¿verdad? Ok. Por tanto, si oímos su palabra, y usted está escuchando su palabra, y no la pone por obra, Jesús nos compara a un hombre insensato, a un hombre sin cordura, a un necio. A un hombre que no ordena su vida en el temor del Señor. Nos compara con un hombre que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, si no obedecemos, Jesús nos ve como un hombre que se muestra insolente y confiado, pero confiado en su propia prudencia. Que aunque oye las palabras de Jesús, no cree en ellas, porque confía en lo que le dicta su corazón. Por lo tanto, a ese tipo de personas Jesús los ve como necios, orgullosos y soberbios. Como hombres insensatos que por no poner por obra las obras de su palabra, no puede dar frutos espirituales, incluso no puede servir correctamente. Y le llegarán los vientos, los problemas y las situaciones difíciles, y al no estar fundamentado, caerá. En los años que Dios me ha permitido vivir en la fe, ya son algunos, se me notan las canas, ¿verdad? Miren, mis hermanos, he visto a muchos hermanos que incluso servían, y servían fervorosamente. Sin embargo, sus vidas no estaban fundamentadas en la roca que es Cristo. Sus vidas estaban fundamentadas en las apariencias, en el qué dirán y en el servicio que creían que daban a Dios. Y cuando llegaron los problemas, de un día a otro se fueron. Su construcción se derrumbó, cayeron en el desánimo y en la tristeza. Y yo sé que todos conocemos personas así. Mis hermanos, esto no es lo que Jesús espera de usted y de mí. Jesús nos anima a vivir una vida abundante, la vida que Él desea para nosotros. Y si le decimos Señor, Señor, si de verdad le decimos Señor, Señor, es porque queremos hacer o estamos haciendo lo que Él nos pide. Tenemos que tener esa convicción, porque creemos en su palabra, que es una bendición para cada uno de nosotros. Y termino con lo siguiente. Le quiero aclarar, tal vez la palabra, mis hermanos, que Dios nos dio el día de hoy, la palabra que fue expuesta, tal vez fue dura. Tal vez no le gustó o le dolió en su corazón, pero son palabras de Jesús. Tal vez piensa que no son palabras con amor, sino puros palos. Tal vez esté pensando eso, pero ¿sabe? No es así. El verdadero amor no son palabras tiernas. El verdadero amor no es dar lo que cada uno de nosotros queremos. El verdadero amor es el que Dios nos da porque es lo que necesitamos. Y nosotros también tenemos que aprender a dar ese amor.
no ser cómplices. Así que aunque nos duela, quitemos de nosotros, mis hermanos, todo lo malo y atesoremos todo lo bueno. Pues si en la ley de Dios meditamos de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán fruto a su tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Amén. Vamos a dar gracias. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor. No tenemos vocabulario suficiente para mostrar nuestro agradecimiento. Porque con amor, Señor, con palabras duras tal vez, pero con amor, porque nos das lo que necesitamos, nos dices las cosas como deben de ser. Y cada uno de nosotros debemos de dar una respuesta a lo que tú nos estás demandando. A veces tenemos, por así decirlo, Señor, la desvergüenza de decirte Señor, Señor, y sabemos si estamos haciendo algo que no te agrada. Sabemos que tenemos en nuestro corazón acumulados tantos pecados, tantas cosas, y lo tenemos ahí atesorado como algo valioso que en realidad no servirá de nada en el día que tú nos lo demandes, Señor. Ayúdanos a quitar esas cosas que tenemos de nosotros, esos malos hábitos, esos malos frutos, esas malas actitudes, y poder ser como tú, Señor, cada día. Sabemos que es un proceso de limpieza duro, largo, difícil, pero queremos estar a tus pies, Señor, para que aprendiendo de ti cada día, atesorando tu palabra, la escritura, Señor, llevándola a nuestro corazón, podamos dar ese fruto digno, Señor, que te honre a ti, ese fruto espiritual que tú estás demandando de nosotros. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por todo lo que hemos dejado de hacer, Señor, con conciencia y sin ella, Señor, porque muchas de las veces, Señor, aunque pecamos deliberadamente, pasamos por alto las cosas. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado así o si te hemos fallado sin saberlo. Pero ayúdanos, Señor, a no soltarnos de ti. Sabemos que el camino es difícil, sabemos que hay muchas piedras, rocas que nos pueden hacer caer, pero fuera de ti, Señor, fuera del camino, hay más peligros y más situaciones, Señor. Ayúdanos a perseverar, a llegar a la meta y poder dar testimonio de ti, Señor, en toda nuestra vida. Te damos gracias, Padre, y nos dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.